clase con esta imagen. Ya, tenemos la comparación de dos procesos importantes para la vida, la fotosíntesis y la respiración celular. ¿Ya? Entonces, pero estos procesos de alguna forma u otra dependen de la energía. De la energía. Esto representa la radiación, fotones, ¿no? Ya, la energía de los fotones. Estos son los cloroplastos que se encuentran en las plantas, en las hojas de las plantas, básicamente, ya, que son organelas. Estas son las mitocondrias, ¿no? Que se encuentran en las células animales, ¿no? ¿Sí? Entonces, observen que la energía luminosa, se convierte finalmente en ATPs, ¿no? Es un proceso de transformación de la energía, ¿no? En principio, ¿no? Como ustedes pueden verlo acá, la energía luminosa es aprovechada por los cloroplastos, ¿está bien? Ahora, con la intervención del oxígeno, ¿no? Y ciertos elementos, ¿no? Básicamente carbono, hidrógeno, nitrógeno, se sintetizan los carbohidratos en las plantas, ¿no? Y los carbohidratos es la principal fuente de energía. Principal fuente de energía, ¿no? De energía, ¿no? Energía, ¿no? ¿Está bien? Entonces, estos carbohidratos, conjuntamente con el oxígeno, ¿no? Como una especie de proceso sinérgico, ¿no? Una vez que se completan los procesos necesarios de fotosíntesis y respiración celular, finalmente se devuelve dióxido de carbono y agua al medio ambiente. Dióxido de carbono y agua al medio ambiente. Observen que acá menciona que los carbohidratos son ricos en energía y el CO2 y el agua bajos en energía, ¿no? Bajos en energía, ¿sí? Hay que comprender que el CO2 es necesario como se ve acá, para la fotosíntesis. ¿Ya? El agua también es necesaria porque nosotros tenemos sed, ¿sí? El agua también es necesaria porque nosotros tenemos sed, ¿sí? Entonces, gracias a estos procesos como la fotosíntesis, ¿no? Y la respiración celular, ¿no? Y conociendo nosotros a nivel microscópico el funcionamiento del cloroplasto y las mitocondrias, nosotros podemos asegurar que en nuestro cuerpo se produzca ATP. Se produzca ATP. ¿Ya? Entonces, esto de entrada, ¿sí? ¿Está claro esto, jóvenes? ¿Aló? Sí, profesor. Ya. Porque yo creo que eso ya han visto, ya conocen a grosso modo, sino que aquí lo importante es que entiendan cómo la energía del sol se convierte en ATP, ¿no? Y los ATPs o adenosíntrifosfato son la moneda energética de nuestro cuerpo. Y ya hemos hablado que nuestro cuerpo consume ATPs y produce ATPs al mismo tiempo.
simultáneamente, así como consume ATPs, entonces otra vez debe producir ATPs, sintetizar ATPs, porque eso es instantáneo, ¿no? Instantáneo, de inmediato. O sea, nuestro cuerpo no se puede quedar sin energía, ¿no? Pero no aprovechamos la luz del sol, entonces lo que hacemos es que de alguna forma u otra obtenemos esa energía del sol por un conjunto de procesos que se dan de una manera sinérgica, ¿no? De una manera sinérgica. Ya. Entonces continuamos acá. Esto también, de esto hablamos en la clase pasada. Ya. Entonces vamos a otra vez hablar del anabolismo, ¿no? Del anabolismo y de forma sencilla, ¿no? Hay que comprender que el anabolismo sirve o tiene la función de formar sustancias complejas a partir de sustancias simples o de bajo peso molecular. Entonces, todas estas sustancias son simples, de bajo peso molecular, y esta es una sustancia compleja de alto peso molecular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El glucógeno, por ejemplo, ¿no? El exceso de glucosa, ¿no? Se guarda no como glucosa, porque si no tendríamos picos de glucosa. El exceso de glucosa se guarda como glucógeno, por ejemplo. Y el glucógeno es un polisacárido, al igual que el almidón, ¿no? ¿No? Etc. ¿Ya? Ahora, este proceso, acá hay un aspecto importante. Este proceso de anabolismo debe consumir energía. O sea, tiene que haber un gasto de energía en ATPs que finalmente conduce a la formación de moléculas más complejas. ¿Ya? Eso es lo importante, porque empezamos, ¿no? Ya no por el concepto de energía, sino cómo la energía se transforma, ¿no? Eh, eh, mediante diversos procesos, ¿no? Externos e internos, ¿no? Propios también de las plantas, propios de las células animales. ¿Ya? Entonces, y hay que relacionar anabolismo con consumo de energía, ¿ya? Con consumo de energía. Entonces, justamente si vamos a sintetizar en nuestro cuerpo el glucógeno, vamos a consumir energía y por ende deberíamos sentirnos débiles, ¿sí? Porque estamos consumiendo energía, ¿no? ¿Ya? Ahora, por otro lado, al mismo tiempo, porque la naturaleza es así, ¿no? La naturaleza es así, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Siempre tiene que haber procesos que puedan no controlar, sino de alguna manera u otra contrarrestar, ¿no? Ciertos procesos, ¿no? O equilibrar ciertos procesos. En este caso el catabolismo, ¿no? De alguna manera u otra, ¿no? Va a ser el proceso inverso, ¿no? De las sustancias complejas, o sea, las voy a descomponer, ¿no? Y estas se van a convertir en productos finales más sencillos, moléculas más sencillas de bajo peso molecular, ¿no? ¿No? Entonces, eh, la característica principal es de que se libera energía. Pero no hay que comprenderlo como que se libera de energía, sino que se genera, o sea, se genera energía, energía. Entonces, ¿bajo qué forma? Bajo forma de ATPs. Y esto es lo que, así como consumimos aquí ATPs, nosotros producimos, desarrollamos más moléculas de ATP, ¿no? Las sintetizamos
y esto contrarresta o equilibra el consumo de energía en el anabolismo, ¿no? De tal manera que nuestro cuerpo, ¿no? O sea, no aparente una debilidad, ¿no? O de alguna forma u otra nos falte energía. Y más bien en todo momento nos sentimos con energía, ¿no? Lógicamente, después de un proceso, de un trabajo largo, ¿no? De 3, 4 horas, siempre nos sentimos cansados, ¿no? Pero la propiedad es que nuestro cuerpo empieza a generar más ATP, ¿no? Y por eso también nos llama a comer algo, a alimentarnos algo para recuperar las energías, ¿no? Ya. Entonces, eh, eh, ya hemos visto estos procesos en la clase pasada, ¿sí? Ahora solamente se está clarificando. Me imagino que han leído, ¿no? 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 Para hoy. ¿Ya? Entonces, me imagino que todo esto está claro. Me interesa esta imagen, justamente encontré la imagen adecuada, ¿no? ¿No? Encontré la imagen adecuada, ¿no? Encontré esta imagen, ¿no? Porque me olvidé de marcar. Aquí. Porque me olvidé de marcar. Y está bien la pantalla. Ya, entonces, esta imagen para mí es recontra interesante, ¿no? Lógicamente, como a nosotros nos interesa más la nutrición, entonces en ese sentido, ¿no? Cae a pelo, ¿no? Cae a pelo. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver, ¿no? Que en el intestino se procesa la glucosa. ¿Sí? Acá está la flechita, ¿no? Está la flechita. Y observen cómo ya hemos hablado en la semana pasada del destino de la glucosa, ¿sí? ¿No? Entonces, ahora miren cómo viaja, ¿no? Viaja, luego sigue por acá. Acá este cilindrito es esto lo que dice acá. Dice transportador de glucosa GLUT4. Aquí aparece la primera pregunta. Ustedes me van a investigar sobre el transportador de glucosa GLUT4. ¿Sí? Hay más, 5, GLUT6, hay más, ¿no? Pero nos interesa el GLUT4. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esta glucosa, al ser transportada por el GLUT4, ya en el músculo esquelético, imagínense, ¿sí? Se da la glucólisis, ¿no? También ustedes han investigado sobre la glucólisis, ¿ya? Ahora vamos a tener, ¿no? Que finalmente se obtiene el ácido pirúvico, y este ácido pirúvico va a tener dos rutas, la ruta aeróbica y la ruta anaeróbica. Cuando se produce directamente la ruta aeróbica en presencia de oxígeno, entonces estaríamos, ¿no? Dentro del proceso del ciclo de Krebs, la respiración celular, ¿no? Que justamente genera la fosforilación oxidativa, finalmente, ¿no? De esta glucosa en presencia del oxígeno, ¿no? Observen que todo esto es la mitocondria, ¿sí? Todo esto aquí, ¿no? Acá está, ¿ven? Aquí, la membrana de la mitocondria, aquí está, todo esto es la representación de la mitocondria, ¿sí? Ahí está, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para finalmente producir CO2 y agua, ¿sí? CO2 y agua, ¿sí? Observen que desde el principio siempre hemos hablado que se produce CO2 y agua, y hemos hablado que nuestro cuerpo se comporta como una máquina de combustión interna, ¿sí? Y observen que el producto, ¿no? Es ATP. ¿Ya? Ahora, por la ruta anaeróbica, ¿no?
el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico. Y ese ácido láctico no se queda ahí, ¿ya? Ese ácido láctico se va a dirigir al hígado y va a sufrir la gluconeogénesis, ¿no? ¿Está bien? Y finalmente es convertido en glucosa y otra vez glucosa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, me interesa a mí que ustedes investiguen sobre la ruta anaeróbica, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Sí? Me interesa este concepto de gluconeogénesis, ¿sí? Entonces son ahí 3 preguntas, anoten por favor, 3 preguntas, ¿sí? No me gusta que profundicen mucho, ¿no? ¿Sí? Hagan un resumen, ¿no? O sea, ¿qué es el transportador de glucosa GLUT4? ¿No? Específicamente, ¿no? Profundicen un poco, pero no tanto, ¿sí? Entonces, y lo mismo en el caso de la ruta anaeróbica y la gluconeogénesis, ¿sí? Comprender bien, ¿no? Pero tampoco no lo van a aprender así de una manera, pues, ¿cómo se llama? Superficialmente, ¿no? Siempre, de alguna manera u otra, profundizando un poco, de acuerdo al curso, porque más que todo nos interesa con respecto a la nutrición, ¿no? Con respecto a la nutrición. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes, lo que van a buscar acá? Doctor, sí. Doctor, buenas tardes. ¿Podría volver a repetir, por favor? Repetir que todo. La tarea sobre la Ah, investigación. ya. No, sobre la investigación nomás. Claro, acá por eso he puesto interrogación acá sobre el transportador de glucosa GLUT4, ¿sí? Lo que es la ruta anaeróbica, ¿sí? ¿Sí? O sea, cómo es que el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico, ¿ya? Y la gluconeogénesis, ¿no? Quisiera que esos conceptos estén completos. Un ratito. Estaba indicando que, en principio, la primera pregunta es sobre el transportador de glucosa GLUT4, el otro es la ruta anaeróbica, y el concepto aquí donde dice interrogación, pues lo van a trabajar, ¿no? Y la gluconeogénesis, ¿sí? ¿No? Entonces, lógicamente, es importante que ustedes también analicen esta imagen, ¿no? ¿No? Porque yo puedo preguntar acerca de esta imagen, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde se produce ¿no? La glucólisis? ¿No? ¿Dónde se produce la fosforilación oxidativa? Eso tienen que saber, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, continuamos. Ya, esto me imagino que ya lo hicieron, ¿sí? Esto me imagino que ya lo han hecho hoy día. ¿También? Lo que pasa es que me confundí un poco, ¿ya? Y yo ya imagino que han revisado ustedes la etapa de la glucólisis, ¿no? La primera fase y la segunda fase, ¿no? Ya saben qué es el GAP, ¿no? El GAP, ya saben que acá, por ejemplo, ahorita acabamos de hablar del piruvato, ¿no? ¿No? Ahora, esto también, el NAT, el NAT más en su forma oxidada, ¿no? O sea, la nicotinamida, adenina, dinucleótido, ¿no? ¿No? Oxidada, cuando tiene signo más oxidado, ¿no? Y en su forma reducida es el NADH, forma reducida, la tienen acá, ¿no? En forma reducida. Solamente cambia el H por el grupo fosfato, ¿sí? El H por el grupo fosfato. Entonces, eh, ¿no? Entonces sería, eh, acá por ejemplo, NAT fosfato, sería aquí, no es fósforo, por si acaso, sino fosfato, aquí sería NAT fosfato de NADH, cuando se coloca un grupo fosfato, sería el NAT fosfato H, ¿no? El NAT PH, así se le va a llamar. Entonces, nos interesa la forma oxidada y reducida, ¿no? Ya hay mucho, ¿no? Muchos estudios sobre que el NAT rejuvenece, etcétera, ¿no?
Por eso es interesante que comprendan las formas del NAT, ¿no? NAT más, NAT H, NAT más es siempre la forma oxidada, el NAT H es la forma reducida, ¿no? Y lo mismo el NAT P más y el NAT PH, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso ya me imagino que ya lo han revisado, ¿no? Lo que me interesa, aquí está, ¿no? El destino catabólico del piruvato, ¿ya? Entonces, el piruvato o ácido pirúvico, ¿no? O sea, se forma a partir, observen, de una molécula de glucosa que produce la glicólisis y se va a producir dos moléculas de piruvato, ¿ya? Dos moléculas de piruvato. Ahora, este piruvato o ácido pirúvico va a tener dos caminos. Uno, las condiciones anaeróbicas sin oxígeno, ¿está bien? Y las condiciones aeróbicas en presencia de oxígeno. Ya, en las condiciones anaeróbicas son dos caminos, ¿no? Esto básicamente es en las levaduras, ¿no? Se muestra para que tengan un conocimiento adicional, ¿ya? Entonces se va a dar la fermentación y el ácido pirúvico se va a convertir en dos moléculas de lactato, ¿no? Esto va a ocurrir en el músculo o en los eritrocitos, ¿no? Entonces por eso es que se produce una contracción vigorosa, ¿no? De los músculos, gracias a este proceso, ¿no? De fermentación en las condiciones anaeróbicas, ¿no? Que conduce a esta formación de dos moléculas de lactato, ¿no? ¿Ya? Y es importante, ¿no? Es importante, si no, no tendríamos contracción de los músculos, ¿ya? Ahora, en condiciones aeróbicas, vamos a tener lo que se conoce como metabolismo oxidativo, porque si hay respiración, es un proceso de oxidación. Es un proceso de oxidación, es más, en condiciones aeróbicas, ¿no? Hay presencia de oxígeno, ¿sí? Y esto conduce a dos moléculas de acetilcoenzima A, ¿ya? Y gracias a que se produce la acetilcoenzima A, finalmente, como proceso final de la respiración celular, ¿no? Se produce dióxido de carbono, agua, ¿no? Aquí está, ¿no? Animales, plantas y microorganismos aeróbicos, siempre que sean, siempre que el proceso esté en presencia del oxígeno, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que en lo relacionado a los animales, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, ya está más claro lo del ácido pirúvico o piruvato, ¿sí? Ya, ahora vamos a esto, bueno, aquí creo que no borré, no me di a borrar todo, ¿no? Pero ya. Este diagrama, al igual que el proceso de absorción de carbohidratos, también está muy interesante, ¿no? Imagínense, ¿no? Buscaba la información y encontré este diagrama, ¿no? Muy, muy, muy interesante y muy didáctico, ¿ya? Entonces aquí se ve, ¿no? Algo más directo relacionado a la nutrición, esquema de la digestión y la absorción de grasas, ¿no? Hemos dicho que hay tres tipos de alimentos: carbohidratos, grasas y proteínas, ¿sí? Ya, entonces, bueno, no es malo conocer el contenido de grasas por 100 gramos de alimento. En aceites, básicamente 100 gramos. En mantequilla, 83 gramos. Margarina, 83 gramos. Mayonesa, 78 gramos. ¿No? Bacon, bueno, muy bien. El coco, 60 gramos, miren. Avellana, 60 gramos. Cacahuates, 60 gramos. Nueces, 60 gramos, ¿sí? Y así, ¿no? Almendras, patatas fritas, chocolate con leche,
¿no? Queso emmental, ¿no? Crema de leche, aguacate, ¿no? Carne de cerdo, etcétera, ¿no? ¿No? Y ¿no? Es importante saber el contenido de grasas en cada alimento, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando nos referimos a las grasas, hablamos de triglicéridos, ácidos grasos, colesterol y lípido, ¿no? Y lípido. Y está triglicéridos, ácidos grasos, está colesterol, ¿no? Lípidos, ¿sí? Lípidos, ¿sí? Eh, inicialmente, ¿no? Se procesa por medio de la masticación, ¿sí? ¿No? La idea es moler, ¿no? Los alimentos que contienen grasas, ¿no? Y en la boca van a sufrir un proceso de la masticación y el molido, ¿no? De una manera u otra, ¿no? ¿No? Estos grasas, ¿ya? Luego en el estómago, como ustedes ven, acá lo menciona, hay una trituración gástrica, ¿no? El intestino tiene tanta fuerza que lo tritura, ¿no? Lo tritura. Y es como que si se formaran gotas de grasa, acá dice, ¿no? Gotas de grasa, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero eso no queda allí, ¿no? Como ven acá sigue el proceso en una siguiente etapa, en el hígado, acá está, en el hígado, por medio de la bilis, se forman la bilis, ¿qué es esto? Sí, esta es la bilis, se forman las micelas digestivas, ¿sí? Entonces, una primera pregunta, ¿qué son las micelas digestivas? ¿Ya? ¿Qué son las micelas digestivas? Yo no puedo digerir los ácidos grasos si no se forman las micelas digestivas, ¿no? Entonces, como ustedes ven la función de la bilis es formar la micela digestiva, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, en la mayonesa, cuando estamos con las agujas, ¿no? Con ¿cómo se llama? Las cuchillas de la, de la licuadora, obtiene la mayonesa y se forman sistemas coloidales. Esos sistemas coloidales están conformados por micelas. Algo así ocurre, ¿no? De alguna manera u otra, después de la etapa de la trituración gástrica, ¿no? Y bajo la acción de la bilis, ¿no? De la bilis, ¿no? De la bilis, ¿no? Que nos va a conformar las micelas gástricas, o sea que son sistemas microscópicos muy estables y bajo las cuales recién van a poder accionar, por ejemplo, en el páncreas, ¿no? La lipasa pancreática, la lipasa intestinal, ¿no? Esto es en la pared intestinal, ¿no? Y ¿no? Esto nos va a conducir a las micelas, por ejemplo, ¿no? A partir de los triglicéridos como eh, monoglicéridos, ¿no? Observan acá, pero en forma micelar, en forma micelar, ¿no? En forma micelar, ¿sí? Observen cómo todo el proceso se va a nivel de la pared intestinal y luego en la célula intestinal, ¿no? Observen que acá en esta barrera que es de la célula intestinal hay una absorción, ¿sí? Hay una absorción. Entonces, si no se encuentra como micelas de monoglicéridos, entonces no van a poder ser absorbidos, ¿sí? No van a poder ser absorbidos, ¿ya? Entonces, ahora lo mismo va a pasar con los ácidos grasos, el colesterol y los lípidos. Estos, como ya están casi como monómeros, finalmente se absorben directamente, ¿no? 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 A la célula intestinal, ¿no? Observen, aquí está, ¿sí? Es un proceso sencillo, bien claro, ¿sí? Bien claro. Observen que
aquí, ¿no? Finalmente el triglicérido, ¿no? El triglicérido, ¿qué va a hacer? Va a formar así como estos monómeros en forma micelar, ¿no? Finalmente, ¿no? Obtiene lo que se llaman los kilomicrones. Estos kilomicrones van a pasar a la linfa. Acá me interesa, ¿no? Me interesa por qué primero los kilomicrones pasan directamente a la linfa, ¿sí? Entonces, primero acá, pregunta, ¿qué son las micelas digestivas? ¿No? Voy a colocar otro color. Acá, no, función de la bilis, función de la bilis, función de las micelas digestivas, básicamente, ¿no? ¿No? Cómo se forman, y acá los kilomicrones, ¿sí? Los kilomicrones, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forman los kilomicrones? Y cómo se encuentran los kilomicrones en la linfa, ¿no? ¿No? ¿Por qué no pasan directamente a la sangre, ¿no? O sea, luego de que los kilomicrones pasan a la linfa, ¿no? Finalmente llegan a la sangre, como ven, ¿no? Entonces, observen todo ese proceso, ¿no? Tan complejo por el cual pasan las grasas para finalmente llegar a la sangre como kilomicrones, ¿sí? ¿Está claro, jóvenes, la pregunta o las preguntas? Aló. Sí, Sí, profesor. profe. Ya, muy bien, ya, muy bien. Y ya la imagen de por sí ya asumo que se la van a aprender, ¿sí? Ya asumo que ustedes se la van a aprender, ¿ya? Igual que la imagen en el diagrama de la absorción de carbohidratos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, acá está, el kilomicrón. Ya busqué esta es la más grande que he podido encontrar y a colores. Y vamos a poner otro color. Acá está figura 1, composición de los kilomicrones. Ya, entonces aquí tenemos los kilomicrones se generan en el intestino delgado, como ustedes pueden ver, ya lo hemos visto en el diagrama, ¿no? Y están conformados por, esta vez, triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y apoliproteínas. Esto también me van a investigar qué son las apoliproteínas, ¿no? Es sencillo, pero vamos a ver, ¿sí? Las apoliproteínas, y miren ustedes esta imagen de el kilomicrón, ¿no? ¿Está bien? Entonces, se concentran en el kilomicrón, ¿no? ¿Cómo se llama? Imagínense la función del kilomicrón y cómo este kilomicrón, gracias al kilomicrón tratamos por medio de la sangre las grasas, ¿no? Las grasas, ¿no? Ya, entonces, ahí ya tienen varias preguntas, ¿no? Y pasamos a las rutas metabólicas, ¿ya? Entonces, eh, ustedes seguro han revisado 10 reacciones, ¿no? Y en realidad son miles de reacciones que se realizan en una sola célula. Miles de reacciones, ¿sí? Ahora, se van a clasificar en 6 procesos que se denominan rutas metabólicas. Rutas metabólicas, ¿sí? Ya, en este caso, hay otros autores que tienen otras, ¿no? Una mayor cantidad, pero yo he preferido esta, ¿no? Estas 6 rutas metabólicas, ¿no? Que me parecen las más completas, ¿está bien? Y las que ustedes bajo las cuales van a guiarse, ¿no? Van a guiarse, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá tenemos básicamente, ¿qué se puede entender por las rutas metabólicas? ¿No?
que son una serie de pasos consecutivos. O sea, si yo tengo ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿No? Un sustrato, esto me va a dar un producto. Este producto se convierte nuevamente en sustrato y me va a dar un nuevo producto. ¿Está bien? Al final, C también se convierte en un nuevo sustrato y me va a dar un nuevo producto. Y así, ¿no? Hasta un producto Z, ¿sí? Un producto Z. ¿Sí? Por eso hablamos de miles de reacciones, ¿sí? Y son secuencias de reacciones, donde hay reactante, producto y así, ¿no? El producto se convierte en reactante para generar un nuevo producto y así sucesivamente. Eso se llama secuencia de reacciones químicas, ¿ya? Entonces, a eso se refiere una serie de pasos consecutivos. Ahora, estas reacciones metabólicas en secuencia son catalizadas por las enzimas, que nosotros los denominamos biocatalizadores, ¿no? Entonces, aquí se aclara, ¿no? Generalmente el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente reacción, ¿no? O el reactante, ¿no? De la siguiente reacción, ¿no? Entonces, vamos a tener moléculas reaccionantes, vamos a tener intermediarios y productos, ¿no? Entonces, esas moléculas reaccionantes, intermediarios y productos, se denominan metabolitos, o también nos vamos a llamar intermediarios metabólicos, ¿sí? Intermediarios metabólicos, ¿no? Esa es la terminología, ¿no? Esa es la terminología, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que imaginarnos, no podemos visualizar todas las miles de reacciones, ¿sí o no? Pero nos imaginamos que es una secuenciación de reacciones y que necesariamente estas reacciones son catalizadas por las enzimas, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí está. ¿Ya? Entonces vamos a tener, uno, las reacciones de óxido reducción, ¿sí? Por ejemplo, el NAT+, que se convierte en NADH, son procesos de óxido reducción, ¿sí? Y ahora hay otros ejemplos de procesos de óxido reducción, ¿no? ¿No? Que necesariamente se da con por una transposición de ion hidruro, en donde la molécula queda reducida y, ¿no? Y se obtiene, o sea, la forma oxidada se convierte en la forma reducida, ¿no? ¿Ya? Y son procesos de óxido-reducción que vamos a ver más adelante, ¿no? Tenemos, ahora, ¿por qué son necesarios estos procesos de óxido-reducción? Me estaba olvidando. Porque si no, no habría transporte de electrones. Ustedes han hecho, por ejemplo, ¿cómo se llama? Balanceo de reacciones redoxiones. En las reacciones redox hay agente reductor y agente oxidante, ¿sí? Entonces va a haber, y hay una transferencia de electrones. Entonces, igualito, en nuestro cuerpo va a haber una transferencia de electrones, y a eso se le llama transporte de electrones. Si no hay transporte de electrones, no hay variación del pH, o sea, no hay liberación de protones. Ya eso hemos hablado, ¿sí? Ya hemos hablado, ¿ya? Entonces, ¿quién garantiza estas reacciones de óxido-reducción? El transporte de electrones. Entonces, finalmente, hay una variación de pH, finalmente hay una variación de potencial eléctrico, y finalmente hay ese potencial eléctrico es el que sirve para formar los ATPs. ¿Ya? Entonces, eso en principio. Dos, reacciones de transferencia de grupo funcional. Acá también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la vitamina B12, la cianocobalamina tiene en el núcleo, ¿no? En el núcleo, o unido al núcleo, por enlace de coordinación, un grupo cianuro, que es la cianocobalamina. Y ya lo hemos visto en la clase pasada. Y ese se suplanta por grupo metilo, ¿no? Entonces, transferencia de grupos
metilación o cambio de grupos, ¿no? Por ejemplo, ahí se indicó que el ácido tetrahidrofólico que se formaba a partir del ácido fólico, ese era el que facilitaba ese proceso de cambio del grupo cianuro por el grupo metilo, ¿no? Entonces hay reacciones de transferencia de grupo funcional. Hay reacciones de hidrólisis, ¿está bien? Entonces ya nosotros no debemos ser ajenos a las reacciones de hidrólisis. En nuestro cuerpo hay hidrólisis ácida y hay hidrólisis enzimática, ¿sí? Entonces eso podemos hacer en el laboratorio, hidrólisis ácida e hidrólisis enzimática, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer eh, con patata, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Y molemos bien la patata porque contiene almidón y saliva, bastante saliva, y facilitamos que se dé la hidrólisis enzimática, ¿ya? Y el almidón se va a descomponer, ¿no? ¿Por qué? Porque la hidrólisis va a romper los enlaces glucosídicos en el almidón y finalmente se van a producir disacáridos, monosacáridos, etcétera, por hidrólisis enzimática. Y lo mismo podemos hacer, eh, igualito molemos la papa, agregamos un poco de ácido clorhídrico, solución de ácido clorhídrico, y haríamos la hidrólisis ácida. Y gracias a eso, igual, va a ocurrir lo mismo que la hidrólisis enzimática, se van a romper los enlaces glucosídicos y vamos a obtener disacáridos y glucosa, ¿no? Glucosa, básicamente, ¿sí? Entonces tenemos esas reacciones de hidrólisis. No solamente son esas, son otras también, ¿no? Igual en los ATPs, ¿no? ¿Sí? La hidrólisis del último grupo fosfato que nos produce los ADP por hidrólisis, ¿sí? Ya. Entonces, hay reacciones de ruptura hidrolítica, ¿no? También, ¿no? También este tipo ¿no? de hidrólisis, ¿sí? ¿No? Hay reacciones 5 de isomerización y rearreglo, ¿no? Isomerización y rearreglo, ¿no? Entonces, cuando cierto tipo de moléculas como que se transforma en otra molécula por rearreglo, ¿no? Rearreglo, ¿no? Y eso se denomina isomerización. Por ejemplo, la fructosa en nuestro cuerpo se convierte en glucosa. Eso es por isomerización, ¿no? Por isomerización. 6, ¿no? Reacciones de formación de enlace utilizando energía de la ruptura de ATP, ¿no? Estas son las reacciones sinérgicas, ¿no? Porque gracias a que se libera ATP, se producen ese tipo de reacciones, ¿no? Y la mayoría de reacciones es así, ¿ya? Eso se llama sinergia, ¿no? Se llama sinergia, ¿ya? Ya, entonces, ¿está claro hasta aquí, jóvenes? Aló. Ya, ¿no? Entonces vamos a tener una ganancia de 36 ATPs por la glucosa. Después vamos a ver qué se obtiene a partir de las grasas. Son 131, 132, 36 de ATPs a partir de las grasas. Eso lo vamos a ver en bioenergética, ¿no? Vamos a ver para el caso de la glucosa y vamos a ver para el caso de las grasas, pero eso en bioenergética. ¿Ya? ¿Ya? Solamente aquí estamos hablando de metabolismo, ¿ya? Pero hay consecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Relacionados con todo, ¿no? Las rutas metabólicas, ¿sí? Vamos a tener autosuficiencia en las señales de crecimiento, ¿sí? Eso no puede ser porque debe ser flexible, ¿sí? ¿Sí? Eh, la evasión de supresores de crecimiento. Si evades esos supresores de crecimiento también, pues de alguna manera u otra las células van a crecer involuntariamente, ¿sí?
evitar inmunodestrucción. Siempre hay una destrucción celular de por medio, en el sentido que se hablan de las células zombies, ¿no? Esas células zombies deben ser destruidas, ¿sí? Entonces, de alguna manera u otra, las rutas metabólicas nos van a generar estas consecuencias, ¿no? Potencial replicativo ilimitado, o sea, las células no se pueden replicar infinitamente, ¿sí? Tumor promovido por inflamación, ¿sí? Siempre les hablo de la inflamación, entonces de alguna manera u otra tenemos que encontrar la forma de controlar la inflamación, ¿no? ¿No? Porque ya existen estudios en que de alguna manera ocurre una inflamación o se activan los genes proinflamatorios, entonces puede ocurrir un cáncer, ¿no? Entonces, activación de la invasión, ¿no? Y metastasis, aquí está, ¿ves? Puede llegar a metastasis, ¿no? Eso es cuando ya, en el caso de cáncer, ¿no? Inducción angiogénica también, angiogénesis, ¿sí? Inestabilidad genómica y mutación, o sea, puede generar mutaciones, finalmente, cambios en la información genética del ADN, resistencia a la muerte celular, o sea, la apoptosis se bloquea, ¿no? Cuando la apoptosis debe funcionar permanentemente, ¿no? Y alteración del metabolismo energético, ¿no? De repente nos sentimos débiles, de repente nos sentimos con mucha energía, ¿no? No sabemos la consecuencia de eso. ¿Está bien? Entonces, estas consecuencias, ¿no? Eh, Debido al proceso metabólico, ¿no? Debido a las rutas metabólicas, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ya, esto de acá me imagino que ya lo han revisado, ¿no? Yo un poco que me confundí, esto de las reacciones metabólicas, ya ustedes seguro lo tienen listo, ya. Pero, ¿qué vamos a hacer? Lo de hoy día lo van a juntar con la exposición de la semana pasada. ¿Me entienden, jóvenes? Aló. Aunque tenían, ya, lo de la semana pasada no lo hicieron, ¿no? Porque ya sí tuve la reunión, ya. Entonces me estoy confundiendo, hasta yo me he olvidado. Mejor todavía, ¿sí? Eh, no, la semana pasada vimos absorción de carbohidratos y les dejé como tarea la glicólisis, ¿no? Ya, entonces, ustedes ya han revisado esto. ¿Aló? ¿Me ponen atención? Sí, profesor. Ya, Sí, ya. profesor. Sí, Entonces, profesor. van a funcionar lo de hoy día, la presentación de hoy día, con la presentación que han preparado de la clase pasada. Entonces, ahí tenían ustedes preguntas sobre la asociación de carbohidratos, que es la primer diagrama. Lo van a funcionar con lo de hoy día, también con el diagrama de asociación de grasas. Las preguntas que hoy día les he dado. Y estas reacciones son 10 reacciones en la primera etapa de inversión de energía y en la segunda etapa de generación de energía. Esas reacciones se ser para la próxima semana. Lo van a funcionar en uno y eso va a tener nota doble. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya, ya. Porque hoy día no van a tener exposición. Hoy día vamos a ver lo del proyecto de proyección social. ¿Está bien? ¿Ya? Ya, entonces arman preparan su, claro, ya eso es mejor, porque ya tenemos que ver lo de proyección social. Yo voy a guardarlo para enviarles, ya,